corazón solo queda agradecer por su vida y por lo que pudo dejarnos ayer. Y hoy te damos las gracias por lo que vivimos y estamos felices de haber coincidido. La vida que le diste fue un regalo y hoy sabemos que desde el cielo te toma de la mano. Y hoy te damos las gracias por lo que vivimos y estamos felices de haber coincidido. La vida que le diste fue un regalo y hoy sabemos que desde el cielo te toma de la mano. Bueno, espero que me dé fuerza Beatriz para esto. A pesar del cambio, veo la iglesia como hubiera querido verla. Como hubiera querido verla yo y como hubiera querido ver Beatriz. Queridos familiares y amigos, hoy me cuesta creer que estoy hablando de ella en pasado, pero quiero que en este momento no sea solo el dolor, sino la gratitud. De gratitud por haber tenido el privilegio de compartir la vida con una mujer tan extraordinaria. Beatriz fue muchas cosas: una esposa amorosa, una madre entregada, una amiga incondicional, una mujer de una fuerza interior inmensa, pero sobre todo fue un ejemplo de perseverancia, de amor sin condiciones, de perdón y de capacidad única para conciliar y construir puentes donde otros veían muros. Como escribió el rector del Colegio Colombo Británico en un mensaje enviado por el colegio, donde ella tanto sirvió, ella supo conciliar tantas diferencias entre el colegio y la comunidad, siempre con un toque salomónico, justa, equilibrada y sabia en sus juicios y recomendaciones. Nunca rehuía las conversaciones difíciles cuando necesitaban una guía firme, pero tampoco se guardaba un cumplido cuando creía que habíamos sobresalido. Una alma generosa y bondadosa, la personificación de los valores de nuestro colegio. Beatriz fue eso mismo en su vida familiar, en su trabajo, en sus amistades. Su manera de amar y de servir era silenciosa, pero constante. Nunca buscó reconocimiento, solo hacer el bien. Su entrega por Valentina fue infinita. Desde que apareció Valen en nuestras vidas, hizo un compromiso que hoy renuevo ante todos ustedes. Acompañarla hasta que sea una mujer adulta, profesional, competente, exitosa y comprometida, como su mamá lo soñó, y un reflejo firme de ella. Valentina es el reflejo más puro de Beatriz. No solo se parecen en su sonrisa y en su mirada, sino en esa forma de amar con entrega total. Llevará siempre en ella la fuerza, la dulzura y la luz de su mamá. Fruto de nuestra relación, Valentina también fue bendecida con dos hermanas del alma, Cami e Isa, quienes juntas formaron una hermandad profunda y amorosa, unidas más allá de los lazos de sangre por el amor que ella les sembró. Una amiga suya me escribió: fuiste su mejor elección de amor y su compañero de vida. Su legado de amor, optimismo y fortaleza quedarán imborrables. Y otro amigo agregó: Beatriz es una mujer hermosa, excelente ser humano, inigualable. Solo quedan los buenos momentos que disfrutamos y saber que fue luchando
por su vida y por ustedes. Hoy quiero recordar también a quienes la reciben en el cielo: su mamá María Eugenia, su papá Gabriel, sus grandes amigas Olga y Beatriz, su amado Nico, su perrito predilecto que seguro la estará moviendo la cola. Aquí en la tierra seguirán cuidando con Valen a toda nuestra familia peluda: Giorgio, Suki, Beto, Trufa, Moncho, Tito, Hanna, Lupe y Tami. Solamente 9. Por cada uno de ellos también fue parte de su amor, porque cada uno de ellos también fue parte de su amor. Beatriz fue, es y será mi alma gemela. Nos conocimos hace 40 años, cuando la vida parecía llevarnos por caminos distintos, pero el destino nos volvió a juntar hace casi 20, y entonces compartimos una historia de amor profundo, sincero y generoso. Dimos todo el uno por el otro, y puedo decir sin dudarlo que viví con ella el amor más grande que un ser humano puede experimentar. Quiero entregarles a todos un pequeño recordatorio que llevan unas palabras que reflejan su fe y su manera de entender la vida. En estos últimos meses, Beatriz caminó con fe y con una valentía inmensa, enfrentando su enfermedad con serenidad y esperanza, muy cercana al testimonio del joven santo Carlo Acutis, y hoy nos deja su mensaje: la Eucaristía es mi autopsia al cielo. Su luz y su fe permanecerán en nosotros. A la salida, por favor, nos esperan a Valen y a mí, que les vamos a entregar un recordatorio. Hoy quiero cerrar con las palabras que citó el colegio y que hoy me acompañan con fuerza: lo que una vez hemos disfrutado profundamente, nunca lo podemos perder. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros. Helen Keller. Beatriz vive en nosotros, en cada recuerdo, en cada acto de amor, en cada sonrisa de Valentina, en cada persona que tocó con su luz. Disculpa. Bueno, gracias, corazón, por tanto. Gracias por enseñarnos a amar sin medida, a perdonar sin rencor y a vivir con esperanza. Te recordaremos siempre con alegría, con admiración y con amor eterno. Descansa en paz, corazón. Muchas gracias. Dios te bendiga, Jorge Enrique, en esas palabras que salen de tu corazón de esposo, de compañero de camino, y también las palabras de fe hoy nos congregan, también con todo tu equipo en la empresa TQ, que te apreciamos, te queremos, te valoramos, y que Beatriz Eugenia también sintió el orgullo de todo tu trabajo, empeño, que se convirtió en diálogos, en conversaciones y en sueños que se volvieron también proyectos de vida. Y hoy la entregamos en la palabra que Jesús pronuncia en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una persona buena hasta el final sabe también que hay un destino, la vida eterna, encontrarnos con el Señor. Y estamos aquí congregados para reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Siempre encontrar una palabra para orar es encontrar una palabra de luz, como lo acabamos de escuchar de labios de este hermano en fe que ha pronunciado palabras de fe. Y es lo que no podemos olvidar, que la vida es un camino de fe, y hasta el final de la vida lo que hacemos, lo hacemos por fe, por amor, con dedicación y entrega. Y por eso cuando uno dice quedó faltando, en lo humano queda faltando, en lo espiritual todo se ha hecho lo mejor posible. Y ella fue una mujer de espíritu y seguirá siendo una mujer de espíritu. Su cuerpo vuelve a la tierra, su espíritu permanece. Y por eso la palabra vida espiritual tiene que ser una fuente de inspiración. No perdamos esa inspiración que ella
la supo llevar, con su ejemplo, también con sus palabras. Ahora recojamos un momento de silencio para que también el Espíritu del Señor nos alivie, y sabemos que el consuelo lo necesitamos todos, la familia Arisa Bernal, Bernal Bueno, amigos y todos los que son parte con Valentina de este momento de amor, acompañando a Jorge Enrique, a estos hermanos en fe que también oran y lloran a su hermana, que necesitan también el consuelo, sobrinos y demás parientes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos permita llegar a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Bella sonrisa que acompaña esta imagen, recordando la sonrisa. Y siempre uno tiene la pregunta, ¿cómo quieren que me recuerden? Y hoy recordemos las sonrisas y las palabras. Sintamos el espíritu de Beatriz también desde esa sonrisa. Acompañemos a esta familia en un momento de paz, que alivie el espíritu, y que Beatriz también con su sonrisa desde el cielo haga de este momento un momento de bendición. Ella que está con la Virgen y todos los santos, descanse en paz. Amén. Se pueden sentar, vamos a hacer de esta lectura una palabra de fe, y quiero que unamos dos palabras, que es la palabra amor como legado y testamento como esperanza. Siempre la vida es un legado y la vida tiene una condición muy bella, amar. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los carismas mejores, pero todavía hay un camino más perfecto y se los voy a mostrar. Si yo hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, soy una campana que suena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y conozco todos los misterios y poseo todos los conocimientos y tengo toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si reparto todos mis bienes a los pobres y me glorío de entregar la vida, pero no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es paciente, el amor es bondadoso, no es envidioso, no hace alardes, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. Cree sin límites, espera sin límites. El amor no pasará jamás. Palabra de Dios. Dejemos la palabra amor con la palabra Beatriz. Beatriz todo lo soporta, Beatriz todo lo sufre, Beatriz cree sin límites, espera sin límites. Beatriz no pasará jamás. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Todos. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me falta. Me hace descansar en verdes prados y me guía por tranquilas aguas. Me da nuevas fuerzas y me llena por rectos caminos, haciendo honor a su santísimo nombre. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Aunque pase por el más oscuro de los valles, yo nunca temeré peligro alguno, porque tú, oh Señor, estás siempre conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, hay que estar siempre alegres en el Señor. Lo repito, hay que estar alegres. Muestren a todo el mundo su amabilidad. El Señor está cerca. Que nada los angustie, sino que en toda ocasión se eleven a Dios sus peticiones, uniendo la acción de gracias a las oraciones y las súplicas. Y la paz de Dios, por encima de todas sus preocupaciones, guardará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien cuanto haya de verdadero, de noble, de justo, de puro, toda forma de amabilidad y de buen trato, lo que sean virtudes y valores humanos. Y pongan por obra lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que escucharon y vieron en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Pongan por obra lo que aprendieron, lo que vieron y lo que escucharon de mí. Que Beatriz también hoy sienta esa paz de todo lo que ella hizo, vivió, y que esa palabra que acabamos de escuchar haga eco también en nuestros corazones. Que la paz del Señor habite siempre en nuestras vidas y especialmente en ustedes que viven el momento del duelo. Aleluya, aleluya, aleluya,
El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Enseñando en Cafarnaún, dijo Jesús a la multitud: todos los que el Padre me confía vendrán a mí, y al que venga a mí no lo rechazaré, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no deje que se pierda ninguno de los que me dio, sino que lo resucite en el último día. Porque esto es lo que quiere el Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Pueden sentarse, Dios bendiga. Hacemos de este momento un acto de amor, un acto también de reconocimiento, pero hacemos un acto de fe por la vida de Beatriz y muchas cosas que ahora Jorge Enrique expresaba nos llevan a ese momento íntimo del respeto a la vida y el respeto también a la misma intimidad del ser humano. Y ustedes hoy viven ese momento de intimidad y sin embargo tienen también el momento del dolor. Beatriz también vivió las dos palabras, intimidad y dolor. Pero necesitamos la palabra que nos inspira en esta acción de la vida, la palabra amar. Cuando hay amor, hay razones trascendentes que superan lo físico. Y cuando hay amor, hay una huella que siempre permanece. Y esa huella de amor está unida a la palabra fe. Y fe no es solamente creer en Dios, es creer en todo lo que ha puesto Dios en nuestras manos. Y por eso cuando despedimos a una persona de fe, de luz, de las cosas que tenía que asumir, entonces entendemos que la vida es una oportunidad que se convierte siempre en un legado para seguir ese mismo legado. Le invito a la familia que no pierdan entonces esa luz de fe que Beatriz compartió y que hoy se convierte en un legado que seguramente en muchos momentos vendrán recuerdos. Hoy tenemos la compañía de muchas personas lindas que han venido, pero luego vendrá el momento del silencio. El silencio es la paz interior. Y creo que aquí es donde entramos un momentico a ese silencio de la paz que necesita también nuestro espíritu. Ella vivió momentos de silencio y hoy la estamos acompañando en el silencio. Quisiera decir que a veces el silencio también lo necesitamos. Y digo necesitamos el silencio porque las cosas de la vida tienen también un momento de encuentro. Y hoy estamos aquí acompañando un silencio que Beatriz está viviendo en el encuentro con Dios. Y la vida eterna es también un momento profundo de esa experiencia que hoy celebramos, lo terrenal y lo divino. No perdamos la razón de seguir creyendo en esta vida terrena, porque también creemos en la vida eterna. Y esa palabra se une hoy en Jesucristo, camino, verdad y vida. Que nuestra experiencia también como creyentes en Cristo haga posible seguir creyendo en los sueños, en lo que hacemos todos los días, en lo que construimos y muchas veces pasamos por sufrimientos muy profundos y sin embargo nunca dejamos de soñar. Y al final de la vida podemos entregar lo que hemos hecho en esta vida. Beatriz también está entregando lo que ella hizo durante su vida. Y nosotros la estamos acompañando para que este estar delante de Dios sea para ella un momento de amor profundo, por su familia, por la vida de sus amigos, por las mascotas que fueron parte de su entusiasmo, por los sueños que pudo hacer realidad y al final de la vida no se fue con las manos vacías. Hoy entendemos que sus manos se fueron llenas de muchas bendiciones y que ustedes son la bendición y ustedes seguirán siendo bendición para ella
y ella desde la presencia de Dios pedirá por ustedes bendiciones. La sentimos y hay que decir la palabra más noble: gracias. La gratitud es el reconocimiento que recoge muchas cosas que en palabras no podemos decir. Y ustedes también como familia hoy sienten la necesidad de decirle a ella: gracias, te amamos, te extrañamos y nunca te olvidamos. Gracias, te amamos, te extrañamos y nunca te olvidamos. Hagamos un momentico del silencio que las familias reunidas sienten hoy y nosotros solidariamente estamos acompañando con la familia Arisa Bernal, Bernal Bueno, Jorge Enrique, Valentina, hermanos, sobrinos y toda la parentela, las amigas del alma. Ustedes, las amigas del alma, siempre tienen algo particular, que saben sentir la amistad como algo propio, que se convierte en una hermana más. Seguramente muchas cosas hoy vienen a la memoria y es importante. La memoria es el recuerdo, siempre para actualizar la vida. Recordar es importante. Si no recordáramos, no entenderíamos la misión de la vida. Siempre recordemos a la gente buena. Y decía algo bonito en el rosario ayer, domingo en la mañana, que hay gente buena que nos enseñó a ser buenos. Y cuando uno ha recibido cosas buenas, el único compromiso es hacerlas mejor. Hay gente buena que nos enseña a ser buenos y el único compromiso es hacer las cosas mejor. Damos gracias a Dios por ella, una mujer buena que enseñó muchas cosas buenas y el compromiso, hacer las cosas siempre mejor. La vida no es el tiempo únicamente, es el espacio que nos da la oportunidad de disfrutar cada minuto del tiempo. Hoy demos gracias por el tiempo y el espacio que Beatriz también pudo, en esta realidad de la vida, amar, disfrutar, y lo que quedó faltando lo continuarán ustedes y todos nosotros continuaremos la obra de la vida. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre Santo, en el amor de Jesucristo, tu Hijo, que lloró cuando Lázaro también había partido, y dio el consuelo a Marta y a María. Hoy nos congregamos en la fe, acompañando también a estas familias que lloran, y sin embargo agradecen el testimonio de alguien que vivió como creyente, viviendo la santidad también de los hijos santos, que en Cristo hemos recibido la santidad, y por eso nos unimos al canto de los ángeles y de los santos diciendo:
Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Te pedimos derrames tu Santo Espíritu sobre estas ofrendas del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino, dándote gracia de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Cristo con nosotros. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el espíritu del consuelo sea derramado en este lugar con las familias presentes, aquellos que no pudieron venir y se unen en la distancia. La vida que también Beatriz Eugenia Bernal Bueno compartió en esta historia. Se abran las puertas del cielo para que ella se encuentre también con sus seres queridos, padres y parientes. Y nosotros, peregrinos, acompañamos también a sus hermanos, a Jorge Enrique, Valentina y a todos aquellos que hoy sienten su partida, para que un día con la Virgen María, San José y la Iglesia exultante con todos los santos pueda dar gloria a tu nombre santo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La historia de la vida y la vida dentro de la historia, ¿no? Hay tantos nombres, momentos, alegrías, sonrisas, abrazos, lágrimas, dolores, enfermedades. La historia de la vida. Y recoger toda la historia en un momento de la vida es imposible. Sin embargo, hoy estamos aquí entregando la historia, entregando la vida, recibiendo la vida. Y hay algo interesante. Uno se lleva lo que ama y deja lo que sigue amando. Uno se lleva lo que ama y deja lo que sigue amando. Eso es lo bello de la vida, que hay cosas que fueron y seguirán siendo
en la medida en que nosotros sigamos creyendo en la vida. Y ella, seguramente que también participó de tantas exequias, despidió amigas, despidió a sus papás, también lloró, también sintió lo que ustedes sienten. Y ahora hay una experiencia, entregarla a ella. Y es indescriptible cuando hay que entregar a una persona en un momento como este. Y sin embargo, la fuerza del amor une. Y por eso estamos aquí, en la fuerza del amor, en la fuerza de la fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Siempre hay un momento de paz y siempre hay un momento de amor. Líbranos de la oscuridad, líbranos de la angustia, líbranos de perder la fe y la esperanza. Que en este acto de amor, Señor, tu gracia sea derramada abundantemente. Tu presencia llegue al corazón de estas familias que son hoy una sola familia, de estos amigos creyentes que están reunidos, de esta comunidad que hoy te glorifica, de tu presencia que se convierte en paz para Beatriz, en este profundo acto de amor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. El amor no pasará, Beatriz no pasará. Dense fraternalmente el saludo de la paz en este acto de amor y de fe que nos llena de paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor, donde haya injuria, tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando como das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Aprecien cuanto haya de verdadero, de noble, de justo, de puro, toda forma de amabilidad y de buen trato, lo que sean virtudes y valores humanos,
y pongan por obra lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que escucharon y vieron en mí. Que hoy también hagamos esa palabra una palabra actual. Que demos gracias a Dios por Beatriz, por todo lo que ella es y seguirá siendo. Aquí está Cristo con nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra vida, la de este ser querido que hoy despedimos, que en el cielo se ha encontrado con sus seres queridos, con la Virgen y todos los santos. Amén. Descanse en paz. Amén. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes, son las que más invaden mi mente al recordar. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Ya no llores más, ella está conmigo, donde no hay lágrimas, no hay tristezas, no hay dolor. Su partida te ha dejado sin aliento, pero quiero ser tu consuelo, quiero ser tu sustento. Ahora está conmigo en el cielo.
canto de los ángeles se unió un ángel más. En mí hay salvación, soy la resurrección, camino y verdad. Mi promesa se cumplirá, los que duermen conmigo resucitarán. En mí hay salvación, soy la resurrección. Con mucho amor su vida recordarás, y al canto de los ángeles se unió un ángel más. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida termina en un segundo? La vida es polvo y puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevas, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Valentina, una palabra de fe, es una palabra de amor. Y sé que también tienes hoy una palabra que quieres pronunciar. También la hermana. Y por eso enciende una luz, porque las palabras que hoy escuchamos son palabras de luz, palabras de fe, que unen corazón, mente. Y qué lindo ver una comunidad tan nutrida participando de un momento de luz como hoy, con Beatriz. La empresa TQ, que ha sido tan cercana a Jorge siempre, y él tan lleno de este amor a esta empresa también. Hoy la fuerza de esta luz nos da esa gran experiencia, nunca sentirnos solos, acompañados de la luz. Una palabra de fe de la hermana. Carta para Beatriz, mi hermana, una parte muy grande de mí. No sé cómo empiezo a hablar de Beatriz en pasado. No sé cómo se le dice a Dios a alguien que de manera incondicional siempre estuvo para mí. Sin dudarlo, puedo afirmar que siempre estaba para todos. Tu amor no tenía límites, ni horarios, ni condiciones. No sé cómo iniciar a hablar de esto sin entender en qué momento te fuiste. Pero hoy quiero sacar fuerzas para hablar y homenajear a una mujer simplemente espectacular. Fuiste mi hermana, sí,
pero también fuiste mi segunda mamá. Y la segunda mamá para María José y la princesa para tu príncipe Lucas. La que me cuidaba en silencio cuando yo me sentía absolutamente fuerte para estar sola. Ya habías aprendido a acompañarme en silencio a mis exámenes. Sabías que no me gustaba que me hablaran y lo respetabas. La que sin preguntar siempre llegaba de primera cuando la necesitaba. Con la que me reía de tantas cosas, a la que contaba mis secretos y ella los suyos. La que cuando yo estaba pequeña llegaba en la madrugada y no quería que mi mamá se diera cuenta. Valen, esto va para ti. No quería que se diera cuenta a qué hora llegaba y me decía, cuidado, le decís culicagada. Y ponía canciones de Julio Jaramillo, las cuales aprendí por ella. La que me levantó cada vez que me caí. La que sin falta estuvo en todos mis cumpleaños. Mi amiga, mi hermana, una parte enorme de mí. Ayer, Fernando me decía, nos quedamos solos. Y sí, nos quedamos solos, Fer. Porque Beatriz era parte de nosotros, quien organizaba los 24 de diciembre en su casa, quien estaba ahí para siempre darnos un consejo, decirnos qué debíamos hacer. Algunas veces, lo confieso, no me gustaba su tono, pero sé que lo hacías por amor. Beatriz nos amó tanto a Fernando y a mí, no hay palabras para explicar cuánto nos dio, cuánto estuvo ahí para nosotros de manera incondicional. Por encima de sus necesidades, ponía las nuestras. Y hoy, Beatriz, aunque el dolor lo siento en el alma, hoy quiero darte las gracias. Gracias por amarme tanto. Gracias por cuidarme como si yo también hubiera sido tu hija. Gracias por estar en cada paso de mi vida. Gracias por nunca fallarme. Gracias por ser una segunda mamá para mí y para mis hijos. Gracias por ser luz, fuerza, vida. Prometo cuidar de Valen como tú hubieras querido que la cuidara. Prometo abrazarla en sus silencios, secarla las lágrimas que no sabré cómo explicar. Prometo acompañarla y hacer que en su corta vida comience a sentirme en el día a día. Prometo acompañarla y hacer que en su vida comience a sentirte en el día a día, en una sonrisa, en un abrazo, en un regaño que hoy le retumbará entendiendo por qué se lo dijiste, con amor, con firmeza, con total vulnerabilidad. ¿Valen? Aquí nos tienes. Aquí estoy de manera incondicional para ti. Hablo también por tu tío Fer, tu tía Alba. Aquí estamos más presentes que nunca, fortalecidos como familia. Tú, Valen, sabes que tienes 2 hermanitos más con Cami e Isa. Son María y Lucas. Te amamos demasiado y podrás contar con nosotros siempre. A Jorge, te lo dije hace un par de días. Gracias por hacer que mi hermana fuera la mujer más feliz del mundo. Siempre estuviste ahí para ella, siempre su pilar, siempre su fuerza, siempre su alegría. Cómo te alcahueteaba y te acompañaba día a día, cómo se reían, cómo se gozaban cada espacio. Aquí estoy, George. Y sabes que también te necesito. Y sé que estarás para mí siempre. No va a ser fácil entrar a mi nuevo apartamento, porque ella, y tú lo sabes, Jorge, me ayudó pensando en cada espacio. Se lo gozó tanto como yo, pero ahí vas a estar, sin duda ahí vas a estar.
Descansa en paz, mi hermana del alma. Ya estás con mi mamá, mi papá y tu Nicolacho. Nos volveremos a encontrar. Mándale un beso enorme a mis papás, que los amo con locura y que ya tenemos 3 ángeles guiándonos y protegiéndonos desde el cielo. No sé cómo se sigue sin ti. No sé cómo se vive sabiendo que ya no va a estar del otro lado del teléfono ni al lado mío en cada paso. Se fue una parte de lo que soy. Y sí, muchos dicen que hay personas que se van antes del tiempo, que Dios se lleva primero a los mejores, que su misión aquí ya estaba cumplida. A veces esas palabras duelen más que consuelan, porque uno no quiere explicaciones, uno quiere a su hermana viva. Pero si hay algo de cierto en eso, entonces está claro, Beatriz lo dio todo. Amó, cuidó, estuvo, vivió con el corazón abierto sin guardarse nada. Y tal vez por eso Dios la quiso de vuelta tan pronto. Para cerrar, perdón lo extenso, quiero elevar una oración desde lo más profundo del alma. Señor, hoy te entrego a mi hermana Beatriz. No entiendo tus tiempos, no entiendo tus planes, pero te pido que la recibas en su luz, que la abraces como ella nos abrazó toda la vida, que allá donde esté ya no haya dolor, ni miedo, ni despedidas, solo paz. Cuídala como ella nos cuidó a todos, y cuando puedas, dile que aquí la amamos con locura, que se puede ir en paz, porque todos cuidaremos de Valen. Y ella, no habrá un solo segundo en el que no pensemos en ella. Amén. Nunca será un adiós. Vivirás ya, no con nosotros, pero en nosotros. Te amo infinito. Mucha luz para ti también, en el amor a tu hermana. Dios del Señor, sea también tus palabras para ella y la eternidad. Buenas tardes a todos. Vengo a dar unas palabras. No voy a hablar de mi mamá, voy a hablar para mi mamá. Mami, es increíble la cantidad de gente que están aquí para celebrar tu vida. Te agradezco desde el fondo de mi corazón el haber decidido adoptar y le agradezco infinitamente a Dios por haber sido yo. Me criaste con amor y sabiduría, mostrándome la importancia del respeto y la lealtad de una relación. Tú y yo somos el claro ejemplo de que la sangre no tiene nada que ver. Eres mi confidente, la persona a la que corría para refugiarme del mundo, porque eres mi protectora, mi mejor amiga, mi primer amor, y todo se reduce a mi mamá. Extrañaré tu risa cuando decía alguna bobada, cuando corría al escritorio, cuando me llegaba la notificación de que ya había llegado a la casa. Tu olor cuando te besaba la frente antes de dormir y se me quedaba el sabor en los labios de tus cremitas. Cuando te dabas cuenta de que estaba usando ropa tuya y me mirabas con esa cara de pillina. Es tan extraño estar en este plano terrenal sin ti. Yo sé que vas a estar al lado mío en cada momento, y lo sé porque estás en mi mente y en mi corazón. Muy bien, te decía que yo era igual a ti. Esa era mi justificación de cuando te contestaba. Y tú muy bien sabías que era cierto, por lo que te quedabas callada. Pero te voy a demostrar que soy tan parecida a ti que trataré de tener la misma fuerza para afrontar todo tipo de situación, la misma pasión para cumplir todas mis metas, y aunque nos haya faltado mi grado, mi matrimonio y conocer a tus nietos, ten la confianza de que tu memoria vivirá tanto en mi corazón como en mi carácter. Hoy me doy cuenta que no solo actuaste como una mamá, pero también como una indispensable hermana, solidaria amiga, amorosa esposa, querida prima, anhelada tía e invaluable hija. Te prometo que seré la mejor en mi profesión, y es necesario que sepas que no me dejaste sola. Me hice una familia impresionante y tuve la fortuna de tener 2 papás que son indispensables conmigo. Tú y yo siempre decíamos...
Tú y yo siempre decíamos que éramos tú y yo contra el mundo. Y seguirá siendo así, mamita. Eres mi modelo a seguir y espero que en algún punto podría ser igual que tú en un futuro. No me despido porque sé muy bien que te volveré a ver, te volveré a sentir y volveré a sentir tus besos. Quiero que sepas que criaste una hija que es capaz con todo. Amaré, gozaré, lloraré y viviré por ti, Vita. Siempre seré tus ojos de ballena y tu carcochi. Te amo, Ponchito, mamá. Fuiste, eres y serás por siempre mi primer amor. Gracias. La luz de la fe, o sea, también este momento de amor, de paz, de luz para ti y para ella en el cielo, con la fuerza de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El momento de luz también sea para ustedes fuerza, saber que ella es luz y nunca se apaga, porque Beatriz es luz para todos en este camino, y esta luz también para ti, Jorge, sea la fuerza que la necesitarás en muchos momentos, y que seguramente en muchos momentos las lágrimas serán parte del amor, porque ella siempre será luz en tu camino. Concédele, Señor, el descanso eterno. Tu sonrisa nunca se apagará, Beatriz. Tu bondad y todo lo que hiciste en este mundo terrenal será también la huella que has presentado en la presencia de Dios. Te extrañamos, tu familia te ama, te quiere y nunca te olvida. Descansa en paz. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Después de la bendición, la familia quiere repartir un recordatorio con mucho amor y agradecimiento a todos los presentes y a aquellos que también han sido solidarios desde este momento. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso descienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fortalecidos en la misericordia del Señor, sigamos el camino con paz. Se pueden sentar un momento. Mientras van repartiendo, escuchamos también una experiencia. Luego tendremos otro servicio dentro del templo. Bendición y paz. Gracias a todos por ser parte de este momento solidario. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes algo a cambio. Y descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés, como un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Oh, 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 oh. Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo. Tú me enseñaste a pensar antes de actuar. Solo se trata de ver hasta lo invisible y descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quiera
que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés, como un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Y sé que voy a verte de nuevo, no sé, para decirte cuánto te quiero, lo sabes. Y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés, como un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés, como un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Oh, oh, oh.